bienvenidos todos a esta grabación, a este podcast. Aquí le habla la pastora Vanessa y tengo conmigo a mi esposito, el pastor Alex Carrera. Alex, ¿cómo estás? Cuéntale a quienes nos oyen esta noche. Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Esperando que todos se encuentren muy bien. Estamos muy contentos de poder estar usando este medio para poder llegar a todos ustedes. Y creemos que este gran desafío en el que hoy empezamos va a ser de gran bendición para todos nosotros. Creemos, ¿verdad?, que va a ser un tiempo de mucha edificación. En realidad este es el primero de nuestros podcasts y mediante vayamos avanzando, pues todos podrán conocernos un poquito más. Aquellos que tal vez nos ven simplemente por redes sociales, a lo mejor han oído alguna vez de nuestros nombres. Bueno, los podcasts va a ser para que podamos ser conocidos un poco más en tanto nuestras vidas personales, nuestras experiencias personales, pero por sobre todo con Dios, ¿verdad? Porque en realidad el objetivo de estos podcasts es poder llegar a sus vidas, a pastores, ministros, hijos de Dios, todos nosotros como hijos de Dios, y poder ser de algún modo bendición, un canal, un puente que sea de bendición a su vida, a su casa, a su ministerio, inclusive a su propia familia. Así que contentos, expectantes con esto que vamos a empezar a experimentar, y hoy podremos ir abordando algunas cositas básicas de nosotros mismos, nuestras historias personales, vivencias personales con Dios y esperamos, ¿verdad?, que cada vivencia o momento que nosotros hayamos vivido también sea para usted una razón para impulsar, para recibir mayor fe, ser impactados tal vez inclusive por nuestros testimonios, aunque la idea es llegar con la palabra, ¿verdad? Vamos a ir entregando palabras, entregando enseñanza, doctrina y darles a conocer algunos trasfondos que creemos que pueden ser de mucha relevancia. Así que aquí te dejo, esposo, un poquito para que comiences hablando de cómo fue también nuestra historia personal, de cómo salió el Señor a nuestro encuentro, ¿verdad? Muchos no conocen nuestra historia, nuestros inicios. En estos días visitábamos ahí a unos pastores, tuvimos un ratito la oportunidad de tener comunión y había uno en medio de ellos que nos conocía y él daba testimonio y testificaba en realidad de nuestro, digamos, avanzar. Y me dio mucho gusto oírlo. ¿Recuerdas lo que él mencionó? Me dio gusto oír que dijera que al vernos, él ve el cumplimiento de una palabra de Dios sobre nuestras vidas. Y a eso me refiero. O sea, nuestra historia, por algunos conocida, por otros no, pero sí sabemos de que nuestras vidas cuentan el cumplimiento, ¿verdad? Y tal vez, y evidentemente no del todo, de lo que Dios ha hablado a nosotros y ha venido en los años, ¿verdad?, cumpliéndose cada palabra que ha salido de la boca de Dios para nuestras vidas. Así que cuenta un poquito cómo fue todo esto en realidad. Sí, bueno, la verdad primero que nada nos impresionó porque no nos acordábamos realmente del pastor. Fue un tiempo muy lindo con los pastores acá de Santiago, con una parte de los pastores de Santiago. Nos fuimos y compartimos con ellos y la verdad es que ahí aparece este pastor y bueno, nos dice él, cierto, de que nos conoce y de que estaba muy contento de ver toda una palabra cumplida en nosotros y obviamente nosotros quedamos muy sorprendidos, no nos acordábamos de él y él nos dijo que fue eso hace muchos años atrás y la verdad que también nos causó mucho regocijo de que hay personas, cierto, hermanos, pastores, que pueden darse cuenta de lo que Dios ha ido haciendo con nuestras vidas en este caminar. Cuando él dice eso, de que está sorprendido y muy contento por lo que Dios va haciendo con nosotros, definitivamente trae contentamiento, pero detrás de todo eso hay un largo caminar para poder llegar a todos los cumplimientos de una palabra soltada, ¿cierto?, para nuestras vidas. Sí, te había pedido que contaras tú, pero voy a empezar a hablar yo respecto a ese encuentro con Dios que tuvimos. Nosotros estuvimos
en los Estados Unidos viviendo aproximadamente por 10 años. Nosotros éramos muy jóvenes cuando emigramos, ¿verdad? Dejamos Chile para ir a experimentar una nueva vida, no sin haber ninguna intención detrás, simplemente fuimos a intentar una nueva vida. Y efectivamente terminó siendo una nueva vida, porque nosotros, después de llevar aproximadamente 4 años viviendo en los Estados Unidos, un día el Señor salió a nuestro encuentro. Nosotros en realidad no le conocíamos, como es muy típico, ¿verdad? De la mayoría de las personas, la mayoría venimos del catolicismo, entonces teníamos una fe, evidentemente, creíamos en Dios, efectivamente, pero no teníamos el conocimiento de Cristo, no conocíamos del Señor. Entonces, bueno, en un momento muy difícil de nuestras vidas, nosotros nos vimos de alguna manera en esta gran necesidad de buscar algo real. Pasamos etapas muy duras, como todo inmigrante. Nosotros además éramos muy jóvenes, fuimos en realidad por todos esos años ilegales. Nosotros no teníamos documentación, no teníamos permiso de trabajo. Nosotros simplemente llegamos a la buena de Dios y queríamos trabajar, avanzar, y eso fue todo lo que quisimos hacer. Nunca evaluamos las dificultades, nunca evaluamos si podríamos trabajar o no, si era posible hacerlo o no. Nunca evaluamos esas cosas porque también éramos bastante inmaduros, y eso, ¿verdad, Alex? Tú y yo, eso es lo que éramos unos niños, Claro, inclusive éramos claro, niños, claro. éramos inmaduros, entonces no evaluamos nada, simplemente nos fuimos. Exacto. Y claro, mediante eso pasaba, nos vimos y fuimos encontrando con distintas experiencias, distintos momentos de pruebas, de angustias, de dolores, porque llegó un momento que las cosas se tornaron tan difíciles, que no teníamos trabajo, y eso evidentemente en los Estados Unidos no se puede no tener, ¿verdad? Para quienes a lo mejor vayan a oír este podcast y han vivido en los Estados Unidos, conocen, tienen familia en los Estados Unidos, estarán muy de acuerdo conmigo, con nosotros, de que no es fácil no trabajar, o sea, hay que trabajar. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, nos llevaron a vivir momentos muy difíciles, a tal punto de tener que dormir en la calle. Nosotros, en un breve tiempo mientras vivíamos, nos vimos de pronto que estábamos en la calle sin tener ni siquiera dónde vivir. Era muy difícil conseguir el dinero para el arriendo, que requería un depósito, te quería una garantía, tal vez algunos lo entienden como garantía. Era muy difícil, teníamos un vehículo, ¿te acuerdas del cacharro que teníamos? Claro. Era Un van. era un van bastante, ya ese era más viejito, Claro, y él claro. nos resolvía no solamente para trasladarnos, sino que en realidad después se volvió un gran recurso. Claro, de hecho, se volvió nuestra casa, ¿no? Claro, el recurso tanto para el trabajo que también para Exacto. dormir. Se volvió nuestra casa, era el lugar donde pudimos cobijarnos, pudimos dormir. Exactamente. Entonces fueron tiempos bastante difíciles. Sin embargo, en medio de eso, de todo esto, es cuando lo que acabo de mencionarle hace un ratito, fue lo que nos impulsó a buscar a Dios de una manera distinta. Yo recuerdo que tanto mi esposo como yo, de manera separada, rezábamos, ¿verdad? Nos manteníamos rezando, e inclusive llegó un momento hasta de desafiar a Dios, que si realmente Él existía, que se hiciera Claro. visible, que nos hiciera saber si verdaderamente Él existía y que Él estaba en control de alguna manera de nuestra vida, porque estábamos viviendo una situación muy difícil. Acuérdate que para ese entonces ya yo estaba embarazada, teníamos a Rodri, que era chiquito todavía, tenía aproximadamente Rodrigo como
8 años, sí, más o menos. Sí. Entonces, evidentemente yo, mamá, ¿verdad? Había una desesperación grande, Claro, una situación muy situación difícil. muy difícil, Muy difícil. ¿verdad? De saber de que mis hijos y nosotros no teníamos, llegó un momento que no tuvimos techo, Claro. ¿verdad? Entonces, como podrás imaginar, ese clamor y ese llanto, yo creo que llegó a mover los cielos de tal manera que Dios se hizo presente en nuestras vidas. Y a lo mejor tú Claro. puedes contar un poquito más de eso también. Claro, la verdad es que en esos momentos así tan difíciles son muy angustiosos. Y yo creo que todos vivimos y pasamos diferentes etapas, tenemos diferentes experiencias en la vida, ¿cierto? Entonces, en ese momento tan difícil, como bien dice mi esposa, empezamos a buscar del Señor, ¿no? Y el clamor definitivamente fue escuchado por Dios y inmediatamente, como a las 2 semanas aproximadamente, empezamos ya a recibir noticias respuestas de Dios. De hecho, fuimos bendecidos con un hermano, ¿cierto? Con una persona que nos habló de Dios en un momento bien crítico. Y quedó ese como, no, esto fue en un momento bien difícil, lo que estoy comentando. Y este hermano nos habla de Dios y bueno, él me da una tarjeta, me acuerdo, fue una tarjeta la que me entregó. Y en un momento dado, seguía sin trabajo, no podía seguir porque mi esposa dijo de que estábamos ilegales, costaba mucho encontrar trabajo en ese tiempo. Y bueno, ella me dice, ¿por qué no llamas a este muchacho, cierto, que te dio la tarjeta? Y también obviamente me estuvo hablando un poco de Dios. Y le hice caso a mi esposa y llamé. Y resulta que en ese día fue un día muy diferente, un día bendito, porque ese día vino a cambiar muchas cosas, ¿cierto? Vino realmente a cambiar nuestras vidas, porque estuvieron todo un día hablándonos del Señor. Y eso, obviamente, nos dejaron invitados a la iglesia, y nosotros de ahí estábamos en la duda si íbamos o no íbamos. No sabíamos que estábamos teniendo respuesta ya de parte de Dios. No sabíamos, éramos muy jóvenes y no entendíamos realmente las cosas de Dios, de cómo Él opera, ¿cierto? Entonces, bueno, decidimos ir a la iglesia un día miércoles, donde nos invitaron, y definitivamente ese día vino a marcar un antes y un después. Así es, un antes y un después. Han pasado prácticamente casi 30 años de este después, ¿verdad? Exacto. Aileencita, nuestra hija menor, tenía 15 días cuando nosotros llegamos por primera vez y pisamos una reunión de iglesia, ¿verdad? No era una iglesia tradicional, sino que se reunían en una casa y ahí compartían el mensaje, compartían la palabra. Esa experiencia fue definitivamente una experiencia alentadora, esperanzadora para nuestras vidas. Lo primero que nos encontramos, ¿te recuerdas que fue con una expresión de amor? Sí, con una expresión sí. de amor que marcó mucho nuestras vidas. Como llegamos con la niña pequeñita, el Rodrigo pequeñito, todos los hermanos vinieron a darnos la bienvenida, tomaban a la niña en brazos, de alguna manera trataban de regalonear, por decirlo, de chinear, como dicen algunos otros, a los niños. Y eso ya era algo que comenzaba a marcar nuestras vidas. Claro, Porque definitivamente. estar en los Estados Unidos significaba, y sigue yo creo que siendo exactamente igual, ya llegaremos a esos puntos, no había tanta relación de vecinos, de familia, entonces era bastante extraño que nos recibieran con toda esa algarabía. Pero finalmente eso fue lo que marcó mucho nuestras vidas. ¿Para qué decir luego del mensaje? El mensaje también vino a encajar en nuestra necesidad. Teníamos una profunda necesidad
conocer, una gran de necesidad. conocer, Exacto. de saber de Dios, Sí, es que en ese momento, yo me acuerdo, era como un momento del cielo. Eh, Quedamos completamente sorprendidos porque empezamos a ver todo diferente. Después de haber estado, porque no fue un mes ni un año, todo nuestro caminar y nuestro proceso que tuvimos allá en los Estados Unidos, sino que fueron muchos años de angustia, de incertidumbre. Por lo tanto, el encontrarnos con toda esta expresión de amor en este lugar, definitivamente vino a marcar nuestras vidas. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todos. Me imagino que todos ustedes, los que están escuchando, también tuvieron ese momento de encuentro con el Señor donde Él marcó, ¿no? Porque Él tiene, eso es de Él por naturaleza, ¿no? Él nos marca y ese día tan especial, ¿cierto? Donde Él es el que se presenta, definitivamente yo creo que todos nos acordamos de ese día. Y fue muy lindo, nos sentíamos cobijados, nos sentíamos ya seguros, hubo inmediatamente todo este vacío que estaba, esta incertidumbre que había, inmediatamente se disipó. Y empezamos, nació la esperanza, nació un nuevo día para nosotros. Y eso, por eso es que yo creo que es tan importante escuchar el testimonio antes de nosotros poder seguirnos dando a conocer más y empezar a hablar de la palabra, empezar a traer doctrina. Yo creo que es muy importante que nos conozcan un poco y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? Así es, en realidad nosotros llegamos a la casa del Padre. En realidad eso es lo que marcó mucho nuestra vida, de llegar a la casa del Padre. Y a partir de eso en realidad fue toda una vivencia, empezar a darnos cuenta como poco a poco, Dios se fue revelando también a través de aquellos que estaban en nuestro alrededor. Empezamos a experimentar cambios, digamos, profundos en cuanto a nuestro vivir, en nuestra vida cotidiana. Evidentemente seguíamos siendo niños, inmaduros, sin conocimiento. Lo único que nosotros teníamos era un corazón. De pronto Dios se volvió todo para nuestras vidas. Se volvió todo. Y lo que nosotros teníamos y podíamos expresar era gratitud, podíamos expresar todo este deseo y anhelo por servirle, por estar. Sí. Queríamos estar en todas. Me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando fuimos por primera vez a grabar en programas radiales con ellos? Porque ellos, este ministerio tenía un programa radial como a las 2 de la mañana, a las 2, 3 de la madrugada. Y nosotros estábamos tan agradecidos de que había cambiado todo nuestro lamento en baile, porque eso es lo que era. Teníamos un lamento profundo de vida por la situación en la que nos encontrábamos. Posiblemente si hubiera sido mi esposo y yo solo, a lo mejor hubiéramos vivido esa experiencia de manera distinta, pero teníamos 2 niños, entonces era más difícil aún. Más complejo. En medio de otras experiencias que pasaban en el medio, por medio. Sí, entonces claro. eran momentos complejos. Entonces, de pronto aparece el Señor con esta gran respuesta después de oraciones también intensas, con un corazón deseoso, sincero, porque en realidad eso fue lo que causó y movió el cielo, como yo creo hasta este día, que el cielo fue movido por 2 personas que clamaron en su angustia, en su dolor, en esa vivencia. Clamamos con tal profundidad que Dios nos oyó. Viene a mi mente tantos pasajes bíblicos ahora mismo, ¿verdad?, que podemos mencionar y decir. Sí. Es como la respuesta que Dios le dio a Jabes cuando dice la Escritura, y Dios
le concedió lo que pidió, ¿verdad? Esa parte final de la oración de Jabes viene a mi mente ahora, cuando termina y dice, Dios le concedió lo que pidió. Y eso pasó con nosotros, Dios nos concedió lo que pedimos, se hizo real, se nos hizo visible a través de personas, y eso es re importante también dejarlo aquí Claro. como establecido, porque la manera como Dios viene al hombre viene a través de personas. Exacto. Y eso pasó con nosotros pudimos ver a Dios en medio de esta familia, de esta hermandad que experimentamos. Entonces todo eso vino a cambiar todo nuestro lamento en baile. De verdad que terminamos siendo y estando un 100% en todo esto, porque nos entregamos con bombo y platillo. Nosotros jamás dudamos en el camino, ¿verdad? Porque y eso es también inclusive hasta importante, creo, hacer mención. Muchas veces hay personas que buscan a Dios solamente en el momento de la necesidad, y una vez que esa necesidad es cubierta o Dios responde, luego esas mismas personas que acudieron con una actitud de humildad a Él, no es la misma actitud que tienen luego cuando son rescatados o bendecidos y se van de manera bastante ligera, se separan de Dios. No fue nuestro caso, y hasta el día de hoy no ha sido nuestro caso. Sí. Nosotros hemos permanecido los 27 años, o sea, los 30 años, me acordaba por la edad de mi hija, que nosotros sabemos el tiempo que ha pasado, porque ella tenía 15 días de nacida. Entonces, digamos que son casi 30 años que hemos permanecido fieles, sin menguar en esto. O sea, Claro. Evidentemente Dios tenía un propósito, evidentemente Dios nos sacó de este país, evidentemente Dios nos sacó para formarnos. Evidentemente experimentamos a Dios de manera distinta, dejamos nuestra tierra, nuestra parentela, dejamos la casa de nuestros padres para ir a vivir a una tierra que no conocíamos, totalmente desconocida para nosotros. Sin embargo, hoy día uno puede ver del propósito que había detrás, un gran propósito. ¿Cuántos han conocido al Señor a través de nuestras vidas? ¿Cuántos han sido restaurados, sanados, libertados, establecidos y hoy día formados como hijos en un lugar, como en una casa? Entonces, toda la vivencia y todo lo que pasamos, evidentemente, hoy uno puede entender de que tenía un gran propósito. Claro, Nosotros porque tuvimos con todo. porque en ese tiempo tampoco entendíamos. No, claro, nosotros no ¿no? entendíamos nada. Y lo que iba a mencionar, que ellos tenían un programa radial. Exacto. Y nosotros a las 3 de la mañana estábamos ahí sirviéndoles a todos. Pasábamos por un Dunkin' Donuts, o pasábamos por un McDonald's, o pasábamos por cualquier lugar y llevábamos café, llevábamos donuts Exacto. a aquellos que estaban ministrando, ¿verdad? Sí. Porque habían quienes, en este caso el líder, el pastor y algunos otros acompañaban en este programa radial, y Claro. nosotros estábamos ahí. Era como que nosotros encontramos la vida, habíamos encontrado, Claro, eso es lo que encontramos, claro, la vida. definitivamente. Y empezamos a servir al Señor, me acuerdo, Sí. en un programa radial. Fue nuestra primera experiencia con estos grandes micrófonos que hoy tenemos delante de nosotros. Sí, parecían globos. Eran grandísimos. Hasta que un día, ¿te acuerdas cuando nos dijeron, ¿pueden ustedes ahora tomar las líneas telefónicas? Cuando nosotros guardemos, van a llamar Sí, para pedir oración. porque faltaron los hermanos que Los contestaban que el respondían teléfono. el teléfono. Y nos vieron a nosotros y, bueno, nos dijeron, Alex, Vanessa, ¿pueden ustedes atender los teléfonos? Porque los hermanos iban a llamar cuando terminara el programa, se abrían las líneas para que las personas llamaran por oración. Y nos pidieron a nosotros que contestáramos los teléfonos, y la verdad que fue de gran bendición el estar escuchando a las personas, el ver la gran necesidad que hay. Yo creo que este programa o esto que estamos haciendo el día de hoy será de bendición para muchas personas. Yo así lo creo. Creo que nos pasó un día a nosotros, y yo creo que es muy bueno escuchar el testimonio de otros, de cómo Dios se glorifica cuando hay un corazón vulnerable, cuando ya no hay nada más que hacer, ¿cierto? Y tú clamas y el cielo te escucha, el Padre te escucha. Así y hay es. una respuesta. Así es. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces, por eso que estábamos, de verdad que éramos niños, y era como que si escucháramos o todo lo que nosotros estábamos haciendo le agradaba a Dios, sin importar finanzas, sin importar absolutamente nada, horario, nada, porque obviamente teníamos un background, o sea, teníamos
una vida, ¿cierto?, que llevábamos, y vino el Señor y la cambió toda. Cambió todo nuestro lamento en vaina, como dice mi esposa, porque las cosas empezaron a cambiar después. Lo primero que vino fue el contentamiento, fue el gozo, ¿cierto?, fue la esperanza de empezar a experimentar una nueva vida. Definitivamente, sí, definitivamente fue así. Como dice la Escritura, ¿verdad? Empezamos a andar en novedad de vida. Exacto. Empezamos a experimentar una nueva vida. Queríamos hablarle a todo el mundo, ¿te acuerdas? Claro, siempre comenzamos la respuesta a eso. Claro, nosotros queríamos hablarle a todos de Cristo. Sí. Queríamos que todos entendieran las personas. Y no teníamos mucho conocimiento. No teníamos mucho conocimiento. Nada. Y las amistades que teníamos, que eran fuera de la iglesia, a medida que fuimos hablándoles del Señor, bueno, se nos fueron yendo todos los amigos, dejamos de tener amigos, porque en realidad dejamos de ser como interesantes para ellos. Claro. Así que de pronto nosotros nos vimos envueltos e involucrados totalmente con la familia en la fe. Exacto. Y eso fue bendición. Y así estuvimos, Sí. ¿cuánto? 4 años. 4 años aproximadamente congregándonos, o 3 más o menos. No estoy bien segura de las fechas, siempre Sí. tengo un poco confusión con las fechas. Pero estuvimos congregándonos fielmente, Sí. semanalmente, toda la semana, todos los meses, todo el tiempo, congregados fielmente. Y siempre salíamos con esa necesidad cubierta por Dios. Sí, la Y- palabra y siempre estuvo extraordinario. ahí. Bueno, y pasando este mismo ministerio, esta misma familia en la fe, ellos tenían una misión. De hecho, acuérdate que su ministerio se llamaba La Gran Misión. Sí, ¿Te la Gran acuerdas? Misión. Ellos se llamaban La Gran Misión. Exacto. Y en esta misión, ¿verdad? Ellos iban a la República Dominicana, porque ahí pasamos como en esta otra etapa, ¿verdad? Y bueno, hay mucho que contar en realidad de todo esto que le estamos hablando. Hemos reducido casi 10 años a un poco minutos, pero en medio de esto hay muchas vivencias, muchas cosas que tuvimos que experimentar con Dios, ahora con Dios, porque antes de pasar a la República Dominicana me gustaría dejar saber a la audiencia que después de haber estado durmiendo en la calle, de no haber tenido ni siquiera un peso para comer, ni un peso para comprar pañal a nuestra hija recién nacida, Leche. ni tener para comprarle leche a Rodrigo, y las necesidades que tienen los niños, ¿verdad? En ese momento que el Señor nos encuentra y nos lleva, ¿verdad?, a Él, nos hace regresar a Él, fue cuando también cambió nuestra vida en ese aspecto, porque Claro. no solamente nos quitó el lamento, sino que también nos prosperó. Sí. Nos prosperó y fuimos prosperados por la palabra. Fuimos prosperados en todos los aspectos, porque comenzamos a crecer espiritualmente, formas nuestras comenzaron a cambiar, a ser transformadas, pero aunque seguíamos siendo niños, pero algo muy importante que marcó también nuestra vida, y que eso es necesario mencionar, porque también llegamos a ser muy prósperos. Claro. Y aún en medio de la prosperidad nosotros fuimos a República Dominicana, por eso Exacto. que quiero hacer mención de ello. Claro, lo dejamos Porque era todo. tanto el deseo El servir. de servir al Señor, y ellos tenían esta labor, esta misión en República Dominicana, pero nosotros crecimos, ¿verdad?, viendo y conociendo la labor que ellos hacían en República Dominicana. Claro, para ser más específico, en Luperón, Puerto Plata. En Luperón, Puerto ¿verdad? Plata, exacto. Ellos siempre traían videos de regreso, los recuentos de toda la vivencia que ellos tenían con cada una de esas salidas. Entonces nosotros, mediante nos congregábamos, íbamos conociendo todas estas historias. Y mientras esto también sucedía, nosotros estábamos siendo prosperados. Tú lograste tener un trabajo con el dueño de la compañía, ¿verdad? Sí, Que era sí. la casa donde se hacían las reuniones. Era Sí. el dueño de una gran compañía. Sí. Y tú empezaste a trabajar con ellos. Claro, empezamos a ser bendecidos por él, ¿cierto? Bueno, Correcto. prácticamente por todos, ¿no? Claro, Por correcto. todo empezamos Pero a ser ese ingreso bendecidos. constante que empezó a haber, Claro. nos trajo estabilidad. Exacto, porque tú ahí, ¿cierto? Bueno, yo sabemos que todo es de parte del Señor, de que tú recibiste la idea para empezar a negociar. claro. Entonces, al recibir ya un dinero y estar estables, hubo un remanente.
Y comenzamos un Y, emprendimiento. ¿no? Y Tuvimos comenzamos ese emprendimiento, empezamos un emprendimiento. un negocio y bueno, fue muy próspero. Claro, llegó a ser tan próspero Fue muy próspero. que después de no haber tenido nada, claro, absolutamente nada, pudimos tener casa propia, Dios nos bendijo con camiones para transportar la mercadería que teníamos, instalamos una tienda, una multitienda en una zona en particular. Exacto. Comenzamos a prosperar y a prosperar. Exacto. Terminamos siendo una herramienta inclusive en las manos de Dios para bendecir a aquellos Exacto. que llegaban a la República Dominicana, para dejar en cada misión, en cada labor, cuando iban a sus labores, de poder llevar bendición, provisión a este pueblo, a donde ellos específicamente trabajaban, porque era bastante la pobreza también que había, y nosotros decíamos, chuata, nosotros hemos sido tan prosperados, y comenzamos también de no tener nada, comenzamos a dar para la obra, ¿verdad? Comenzamos a dar para la obra. Estás diciendo algo muy importante, Vanessa, porque yo creo que, y también creo que lo mencionaste, es muy importante no olvidarse de lo que el Señor hace con nosotros. En ese momento, obviamente, ya después cuando fuimos prosperados, no podíamos nosotros olvidarnos, ¿cierto?, de todo nuestro caminar, nuestro proceso que tuvimos. Entonces, empezamos también a bendecir, ¿no? Con respecto a lo que llegaba a nuestras manos, también nosotros podíamos bendecir. Y más que eso, en un momento dado, ya después de tenerlo todo, ¿no?, en Estados Unidos, casa, como tú bien dices, camiones, bueno, en un momento el Señor tocó nuestros corazones, ¿cierto? Y Él puso el deseo que para que nosotros nos fuéramos a República Dominicana como misioneros. O sea, claro, fue un deseo. Exacto, un deseo que necesitamos que también fuera confirmado, porque, ¿te acuerdas? Nace el deseo de querer servir, de seguir sirviendo, ¿verdad?, a otros también. Claro. Sin embargo, había muchas cosas en juego, ¿verdad? Exacto, sí. Todo eso que Dios de pronto nos había dado y nos había bendecido, el hecho de que nosotros tuviéramos que irnos, migrar, primero significaba que no podíamos volver al país. Claro, porque éramos ilegales. Cualquiera que está ilegal sale del país, no puede volver a entrar por un largo tiempo. Te castigan por 10 años. Castigan por 10 años, y esas son sus leyes migratorias. Entonces, el hecho de que hubiera este deseo de ir y servir en este pueblo y llevar la obra misionera también, nosotros disponernos para eso, para algunos fue una locura, una gran locura, porque yo recuerdo que tanta gente que era de la misma iglesia como fuera de ella nos decían, piénsenlo bien, no lleguen y se vayan, ¿a qué van a ir hasta allá? ¿Cómo van a dejar todo esto acá? Miren cómo Dios les ha bendecido, prosperado, van a ir a un pueblo, no hay luz, no hay agua, hay escasez. Empezaron a ver todo este tipo de voces a nuestro alrededor. Exacto. Sin embargo, nosotros le dijimos al Señor, y cuando Alex me propone hacerlo, él siente de parte de Dios que vayamos hasta allá. Yo también inmediatamente dije, bueno, si esto es de Dios, yo ni nosotros somos quien para negarnos. No teníamos nada, como hoy eso que no teníamos podía volverse a un obstáculo para servirle. Claro. O sea, si no teníamos nada, podíamos volver a no tener nada otra vez sin problemas. Y ya teníamos lo principal. Ya teníamos lo principal. Ya teníamos la perla. Habíamos logrado conseguir la perla de gran precio, que era Cristo. Cristo en nuestras vidas. Claro. Y ya con Él todo después era posible. O sea, da lo mismo luego pasar a lo mejor empezamos volver a tener otro tipo de experiencia, ¿no? Otro calibre de experiencias con respecto a eso. Y seguía manifestándose este gran deseo y amor por servirlo. Entonces dijimos, bueno, no teníamos nada, así desnudo nos encontró, en la calle nos encontró. Humeando llegamos. Claro, ¿qué vamos nosotros a decirle ahora? No, ahora no puedo servirte porque tengo un camión, porque tenemos un negocio levantado, porque tenemos casa, porque tenemos los niños estudiando en el colegio, ya estamos todos bien.
no podíamos. De hecho, Sí, hasta el día de hoy no podríamos hacer algo así. sí, Porque sí. tenemos muy claro nuestro llamado. Nos hemos encargado de levantar piedras en el camino. Nosotros jamás podríamos hacer algo en Exacto. contra de algo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Sí, sí, definitivamente así es. Creo que todo este caminar nos ha mostrado que el Señor tiene, ¿cierto? Y ha tenido un gran propósito con toda esta experiencia de vida que nosotros hemos tenido. Yo me acuerdo en ese momento de que pusimos por señal, ¿cierto? De que la tienda que teníamos se vendiera y que con ese dinero nosotros podíamos irnos y de alguna manera resolver allá en República Dominicana. Bueno, no pasaron más de un mes y esa tienda se vendió. Esa fue la respuesta que estábamos esperando, así que tuvimos que movernos, ¿no? Porque eso fue lo que nosotros dijimos, Es lo que pedimos. es lo que Es lo que pedimos. pedimos. Entonces, compramos los pasajes y nos fuimos a República. Embarcamos Embarcamos todos nuestros trastes en un barco, en un barco en un barco y y salimos rumbo a a República República Dominicana, a ese Llegamos, pueblo. exacto, sin conocer nada, me acuerdo, wow, fue tremendo. Y ahí obviamente pasaron 7 años con una gran experiencia también. Creo que aprendimos muchísimo, muchísimo en ese lugar. Llegamos en un momento dado a ese lugar y obviamente los recursos se estaban acabando, empezamos a visitar aldeas, empezamos a estar con algunos hermanos que trabajaban allá en esta gran misión y en un momento nos vimos nosotros involucrados, pero de lleno en todo lo que ellos hacían. Y la verdad que fue de gran bendición el haber tomado esa decisión, Por porque nos supuesto, dimos cuenta, ¿cierto?, de otra realidad. por supuesto. Estábamos en un lugar, obviamente en una potencia mundial, digamos Estados Unidos, y llegamos a este lugar donde empezamos a experimentar otra realidad, otra vida, ¿cierto? Otro tipo de experiencias, y nos marcó y nos enseñó también. Por supuesto. Nos enseñó bastante porque tuvimos que aprender a lidiar con toda una cultura, con toda una manera, unas ideologías que habían ahí de pensamientos. Y bueno, el Señor también nos hizo que trabajáramos en ese lugar y que aprendiéramos también muchas cosas, ¿no? Claro, y no, y más, inclusive podemos afirmar con toda certeza de que todo era parte de un plan perfecto, Sí, por supuesto. parte de un plan perfecto, de cómo Dios nos condujo, de cómo Dios nos saca de un lugar, primero de Chile, para establecernos por un largo tiempo en Estados Unidos, salir a nuestro encuentro, allí y empezar nuestra formación, para luego, digamos, llevarnos a la República Dominicana y seguir siendo aún más formados a través de la vivencia, a través de la experiencia, a través de un pueblo. Eso fueron tantas vivencias, tantas experiencias, tanta gente, tanto amor también, tanto que hubo en medio de todo esto, porque finalmente llegamos a ser muy queridos en este pueblo. Todavía hay mucha gente que da testimonio. Todavía gente que puede decir que de verdad conocieron al Señor también a través de nuestras vidas, y de la misma experiencia que nosotros habíamos tenido de manera previa, también nos encargamos de expresar y de sacar este Cristo de nosotros para otros. Si bien es cierto, no en plenitud, no en una total madurez, porque todavía seguíamos siendo niños, de alguna manera jovencitos, niños en las Jóvenes, cosas espirituales. éramos muy jóvenes. Éramos jóvenes. Lo único que nosotros hemos tenido siempre, si hay algo que yo puedo decir que como virtud que tanto mi esposo y yo tenemos, es la pasión que tenemos por el Señor. Así Yo creo es. que eso ha sido nuestra mayor fortaleza Así en esto, es. porque en medio de todo este caminar, en estos altos y bajos, en estas decepciones, tantas cosas que uno tiene que vivir y experimentar, aún nosotros mismos como familia o como matrimonio inclusive, ¿verdad? Nuestra mayor Claro. fortaleza ha sido esa, de que tanto mi esposo como yo amamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Amén, Y así es. eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. O sea, por encima de Él y por encima mío está el Señor. Entonces todo lo demás en realidad se vuelve nada, se disipa, se desaparece cuando nosotros nos enfocamos en el Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de transmitir siempre.
hoy a una casa de fe, se lo transmitimos a nuestros hijos. Y donde quiera que estamos, es lo que enseñamos, es lo que decimos. Si bien es cierto, enseñamos mucha doctrina apostólica, que entendemos, que también ya en los podcasts más adelante, para que luego nos siga, se suscriba al podcast, va a ir conociendo en profundidad toda esta experiencia y toda esta vivencia, porque creo que va a ser muy necesario que lo sepa, porque es relevante en nuestro caminar con Cristo. En Cristo es relevante de que nosotros sepamos pararnos en estos grandes principios de vida, porque es imposible avanzar si tú no tienes estos asuntos claros. Claro, No claro, tienes sí, claro sí. que primero nosotros fuimos salvados por gracia, Amén. fuimos comprados por un alto precio Exacto. y que no tenemos derecho alguno Ujú. de tomar decisiones que no corresponden, que no están alineadas al corazón de Dios o que no están alineadas al corazón o la voluntad de nuestro Padre. Nosotros eso hemos tenido... ha sido nuestra gran fortaleza, Sí, por gracia sí, de Dios, sí, ¿verdad? sí, Y por virtud de sí, Dios, por es- don de Dios, porque, Claro. perdón, tampoco es algo propio, Mm. sino que entendemos que es algo que Sí. Dios nos dio. Exacto, todo lo hizo con nosotros, lo hizo el Señor, definitivamente. No, definitivamente el Señor lo hizo. Porque si, por todas las escrituras que hoy conocemos, ¿no? Por todo lo que Él ya había establecido a través de las escrituras. Por ejemplo, cuando dice la palabra ahí en Santiago capítulo 1, verso 21, no recibid con humildad la palabra implantada que tiene poder para salvar vuestras almas. Bueno, definitivamente nosotros no conocíamos eso, ¿no? Pero llegamos a un extremo, ¿no? De una gran necesidad y obviamente estábamos muy vulnerables para recibir, ¿no? Todo, recibir de parte de Dios, ¿no? En ese momento. Creo que es muy importante la humildad. Creo que es muy importante no tan solamente escuchar el mensaje, porque yo sé que todos lo entienden esto, sino que volvernos de alguna manera hacedor de ello, porque aquí fue el mismo Señor el que nos condujo. Porque cuando Él sale a nuestro encuentro, todo lo que decía su palabra para nosotros era ley, ¿no? Para nosotros teníamos que hacerlo de esa forma, porque empezamos a ver los resultados. Entonces, eso fue lo que nos hizo, ¿cierto?, tener todo este tipo de experiencias, porque entendíamos, empezamos a volvernos muy sensibles, aunque no teníamos mucho conocimiento de la Biblia, no porque éramos jóvenes y todo eso. Sin embargo, empezamos nosotros a tener estas conversaciones más que nada personales con el Señor y hablamos y nos pedíamos que nos guiara para no hacer las cosas mal, para no hacer las cosas de una manera imprecisa, sino que pudiésemos hacer todas las cosas bien con el solo fin de agradarlo a Él, ¿cierto? Entonces, yo creo que es muy importante para este tiempo en el cual nosotros hemos estado caminando y ya hemos estado en diferentes lugares, es recibir la palabra con humildad y volvernos hacedores de ella. Yo creo que es muy importante para que vengan los cambios genuinos en la vida de una persona, así como pasó en nosotros, ¿cierto? Yo creo que es muy importante eso, porque hay otro versículo que también dice la Escritura: amados, así como prospera su alma, también mi deseo, ¿cierto?, es que prosperen en todas las cosas. Fíjate que todos esos versículos como que nosotros no entendíamos absolutamente nada, y cuando vino todo esto a la existencia, ¿cierto?, cuando empezó a venir la palabra revelada, empezamos a entender de que el Señor estaba haciendo algo con nosotros, ¿no? Y que ha sido definitivamente extraordinario. Podemos testificar, podemos dar testimonio de que tenemos un Padre extraordinario. Y toda esta experiencia vivida, no sobre todo ahí en República Dominicana también, bueno, en todas partes, también aquí en Chile, donde estamos hoy, hemos tenido muchas experiencias que las vamos a ir, obviamente, dando a conocer, porque creo que tenemos mucho que contar, porque también queremos llegar, ¿cierto?, a establecer de cómo nos fuimos estableciendo y cómo vinieron los cambios, ¿cierto?, a nuestras vidas por medio de la palabra, ya esta palabra doctrina, que empezamos a entenderla de una manera completamente diferente, revelada por Dios, no para nosotros. Bueno, sí, estábamos viene ahora otra vez, me recuerdo que estaba mencionando que el plan de Dios era totalmente perfecto, porque cuando nosotros estuvimos en República Dominicana, ya por distintas razones, la misión
quedó hasta ahí, no hubo más misión, me refiero Claro. del ministerio al cual nosotros pertenecíamos, donde nosotros empezamos a conocer de Dios y a encontrarnos con Dios. En realidad eso llegó un momento que dejó de ser, ¿verdad? Comenzaron a suceder ciertas cosas, se disolvieron, hubo problemas entre algunos hermanos, el asunto que no prosperó más allá, Exacto. y nosotros quedamos de alguna manera solos allá, solos, totalmente Sí. solos, aunque seguíamos haciendo lo mismo. Sí, seguíamos pero ya trabajando en era pos como de- que de pronto íbamos en una gran misión y terminamos haciéndolo solos. Y bueno, nosotros seguíamos con el mismo espíritu, el mismo deseo y la misma pasión. Claro. Y así estuvimos un tiempo, ¿verdad? Trabajando, nos íbamos a aldeas, nos íbamos a distintos pueblos, porque en la zona de donde nosotros vivíamos había muchos pueblos aledaños, y con largas distancias, caminos sumamente complejos para poder Sí, llegar. A veces sí. nos quedábamos botados en el camino, nos metíamos en un hoyo, las lluvias por Sí, medio sí, cruzando sí, ríos. casi nos caemos a un No, barranco. claro, y cruzando ríos. Exacto. O sea, no eran caminos fáciles de llegar. Sin embargo, Era muy lindo llegar a esos claro, lugares, de ¿no? hecho era una total aventura llevar Sí, el mensaje. sí, sí. Acuérdate que también empezaron a conocernos y la gente nos esperaba. Nos Cuando esperaba, llegábamos, sí. nosotros nos encargamos de llevar provisiones y Provisión, exacto. además la palabra. Exacto. Entonces nos esperaban con gran expectancia los niños, los jóvenes, Sí, sí. inclusive personas Y no había adultas. ningún impedimento para predicar o llegar, porque en estos lugares se encargaban, aunque se iba a la luz, ¿te acuerdas? La gente nos esperaba en sus casas con Claro, vela. claro, Con vela, claro. que predicábamos con vela. Y claro, y para quien, Para quien que- conoce un poco la situación que sucedía en República Dominicana, le estamos hablando hace 20 años atrás, 22 años atrás, saben que la luz no había. Exacto. De hecho, todavía hay cierta crisis de luz en ese país, pero en eso entonces era peor. Nosotros a veces teníamos una semana de no tener luz y por ende tampoco teníamos agua. Porque las era bombas un no tema. funcionaban para jalar el agua. La calor, Y nosotros oh teníamos que my God. acarrearla en cosas de estos tarros de pintura de Sí, 5 litros en para poder baldes, cargar agua sí, en balde. sí. Y las noches los mosquitos nos comían. O sea, la verdad que era... No podíamos dormir del calor y los mosquitos picándonos por todos lados. Sí, O sea, sí. no era tan fácil. O sea, salimos de los Estados Unidos de estar sumamente prosperados, ¿verdad? De vivir en una casa cómoda, con aire acondicionado central, con nuestro vehículo, me acuerdo del año. Dios nos bendijo tanto. Y el cambio Sí. no fue para nada fácil. Sí, Y yo fue- puedo testificar más aún de eso. Yo siendo mujer me refiero, me costó un poco adaptarme Exacto. después de un tiempo en República Dominicana porque me encontré con que no teníamos calle, no teníamos luz, no teníamos agua y era bastante compleja la situación en muchas oportunidades, pero bueno, estábamos ahí, ya había que hacerle frente, ya ese era nuestro deseo. Claro. Y comenzamos a experimentar este gozo de servir al Señor, de uno se siente pleno, uno se siente útil, Tantos niños, ¿no? uno se Tantos siente jóvenes. tan bien, y aunque no se trata de uno, quiero hacer este énfasis, esto no se trata de uno, sino de Dios y su reino. Exacto. Pero nosotros, nuestra inmadurez también nos tomábamos en cuenta nosotros de lo bien que se sentía servirle al Señor, y con el tiempo evidentemente damos cuenta y damos testimonio de que esto es un trabajo tan sublime, es un privilegio poder servirle al Señor. Entonces, nosotros empezamos a llevar el Evangelio, empezamos a llenarnos de niños, de jóvenes. Mi casa, créame que mi casa estaba llena de muchachos que iban a desayunar, que iban a almorzar, que estaban en la noche, que se quedaban a dormir. Mis hijos crecieron en esa vida y fue una vida hermosa, fue una vida extraordinaria. Pudimos dar a conocer a Cristo y fue extraordinario. Sí. Pero llegó un momento también. ¿Te das cuenta como que siempre Sí, llega un momento? sí llega ese momento. Llega un momento donde uno tiene que comenzar a considerar si es eso lo que solamente es o hay más, Exacto. ¿cierto? Exacto. Y ahí en República Dominicana también llegamos a ese punto y a ese momento. Pero es ahí donde podemos nosotros decir, ¿cierto? Porque nosotros somos guiados por el Espíritu, que no entendíamos muchas cosas, pero Él mismo es el que va haciendo
en medio de todo este llamado que Él hace, ¿cierto? Con nosotros, con sus hijos, Él empieza a mostrarnos el camino. A veces no te das cuenta, pero las mismas situaciones que se van generando en nuestro caminar nos van indicando, ¿cierto? Que viene un tiempo de cambio, no lo estamos esperando, pero viene un tiempo de cambio porque empezamos a ver que las cosas se tornan a veces un poco complejas, difíciles, pero saben porque ya empezó un tiempo de cambio, de que viene algo diferente. Porque yo me acuerdo que tú misma empezaste a decir de que necesitabas congregarte, porque tampoco nos estábamos congregando. Exacto, a eso me refiero. Estábamos con muchas personas en un momento dado, pero miren qué importante lo que dice la Escritura. Dice, no debemos dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y fíjense que nosotros empezamos a echar de menos ese cuerpo, pero no fue un tema nuestro propio, sino que el mismo Espíritu, ¿cierto? A mi esposa la guió a que ella, ¿cierto? Empezara a buscar comenzó a ver una necesidad, gran ¿no? necesidad, una gran necesidad del cuerpo. Correcto, una gran necesidad del cuerpo. Es tan importante. Y ahí es donde yo te decía hace un ratito, de que uno entiende que todo es parte de un plan perfecto, ¿verdad? Sí, porque nosotros nos encontramos, ¿verdad? En ese punto. Llegó un punto de inflexión, llegó un punto donde había que tomar una decisión de seguir haciendo lo que estábamos haciendo, pero que todavía había más, ¿verdad? Y comenzamos a sentir esta necesidad del cuerpo, de estar congregados, exacto, ¿verdad? Y ahí empezó toda una búsqueda otra vez, una búsqueda sincera, una búsqueda real de querer nunca dejar de hacer lo que Dios quería hacer de nosotros. Exacto. Entonces empezamos a orar, yo empecé a orar, empecé a buscar al Señor, empecé a oír mensajes de otros pastores, de otros ministros por medio de la televisión, y de pronto en una oportunidad yo sentí que Dios me habló. Y de manera muy sobrenatural, que prefiero por lo menos por ahora no contarlo, pero sí puedo decir que de manera sobrenatural Dios nos conectó con una casa de fe, con una congregación. Exacto. Y con esta congregación, cuando nosotros llegamos a conectarnos del todo con ellos, esta era una congregación que quedaba prácticamente casi a 2 horas, hora y media, hora 45 del lugar de donde nosotros vivíamos. Sí, bajando colina, ¿no? Digamos, claro, un cerro. Cruzábamos también montes, exacto, cerros, caminos dificultosos, manadas de vacas en el camino, camiones por doquier. O sea, era un poco complejo llegar. Sin embargo, nosotros hasta allá íbamos para congregarnos. Sí, porque sí. sentíamos que había que congregarse. Sí, y fue... desconociendo los principios que hoy conocemos. Sí, exacto, exacto. Siempre por eso, como bien mi esposo decía, el generador de esto, el ideador de esto, el Espíritu de Dios, que nos condujo a tener que buscar una iglesia donde congregarnos, donde teníamos que seguir nosotros creciendo. Exacto. Porque teníamos que seguir creciendo y seguir siendo formados. Exacto. Y cuando esto pasa, ¿verdad? ¡Wow! También es otra gran experiencia, otro gran momento, grandes vivencias que tuvimos con nuestro padre espiritual, el apóstol doctor Lucas Rojas, a quien amamos, a quien honramos a través su familia los bendecimos. Este podcast y delante de ustedes, toda esta audiencia. Él hoy descansa en paz, pero fue un gran hombre de Dios, un hombre a quien amamos, a quien respetamos y quien vio en nosotros. Exacto. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante, porque ahí podemos empezar, de hecho el próximo podcast podríamos a lo mejor entrar un poco a través de esa misma experiencia y el entendimiento que nosotros hoy tenemos. Exacto, de esa gran necesidad de tener un hombre. De tener un hombre. De un enviado, un hombre, un asignado para tu vida en particular, tanto de manera personal como ministerialmente, en nuestro caso en particular. Amén. ¿Verdad? Porque él... Después de nosotros llegar a la iglesia, comenzamos a congregarnos con él, ¿verdad? Empezamos a tener una relación un poco más cercana,
A veces nos dimos tiempo para compartir con él en su oficina. Sí, Y todo nace porque él un día comentó de que él venía a Chile, estuvo viniendo a Chile casi por 8 años. sí, Él 8 o venía 10 años. específicamente en la quinta región, tenía Valparaíso. amistades pastorales en Valparaíso, él había hecho algunos congresos, habían viajado algunos hermanos acá a Chile. Exacto. Entonces, claro, de pronto vieron que en su congregación ya no eran solo dominicanos, sino que habían 2 chilenos también congregados. Sí. Entonces, eso, ¿qué quiero decirte con esto? Para que puedan ir atando cabos en esto. Exacto. O sea, chilenos que vivían en Miami, salen de Chile, que viven en Miami, que llegan a vivir a República Dominicana y que después de un tiempo comienzan a congregarse, donde hay un padre y una madre en una casa, ¿verdad? La pastora Vilma, el apóstol Lucas, pero que ya tenían una labor en Chile y de pronto Sí. le llegan 2 personas de la nacionalidad donde ellos trabajan a Exacto. congregarse. O sea, eso no es casual. Por eso Sí. digo que todo es parte de un plan divino, Es parte de un plan. inclusive de un plan eterno, por causa de que nosotros simplemente nos fuimos encontrando con lo que Dios tenía ya Sí, sí. predestinado Sí. para nosotros desde antes de la Sí, fundación del mundo. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y ahí entonces empezamos, ¿te acuerdas?, a relacionarnos con él, nos juntábamos en la oficina, Sí. nosotros hacíamos algunas cosas con él y hablábamos, hasta que llegó el día. Sí, hasta que llegó el día. Me trajo usted a la memoria del primer día que llegamos a esa iglesia. Fue maravilloso. Fue maravilloso llegar a encontrarse con todo un pueblo de Dios, donde nos recibieron también, nunca me olvido, nos recibieron muy bien en esa iglesia, y donde ahí estaba, ¿cierto?, el hombre que nos iba a conducir hasta cierto lugar, ¿no? El que iba a canalizar, ¿no?, todo este llamado, porque él fue el que reconoció ese llamado pastoral en nosotros. Correcto. Y bueno, eso fue extraordinario. Empezamos a congregarnos, como tú bien dices, íbamos contentísimos a ese lugar y empezamos a llevar a todo el pueblo, ¿te acuerdas?, a congregarse también, porque había mucha gente que estaban con nosotros reunidos, que los empezamos a llevar, arrendábamos, ¿te acuerdas que arrendábamos un bus? Un minivan. Un minivan, para poder llevarlos también a ellos. Y que se congregaran para con que nosotros. se congregaran, exacto. Claro, claro. Pero fue extraordinario porque después yo me di cuenta cómo este hombre de Dios, ¿cierto?, nos buscaba. Cuando llegábamos, él se paraba en el púlpito cuando iba a ministrar. Tremendo hombre de Dios, un apóstol de Dios. Él tenía también, ¿te acuerdas?, ese problema de salud que tenía en su garganta. Le costaba ministrar muchísimo, pero él lo seguía haciendo. Un hombre apasionado por las cosas del Señor. Y bueno, nos miraba cada vez que él se paraba ahí en la tarima, nos buscaba para ver si nosotros estábamos ahí y nos saludaba de lejos. Qué lindo, qué hombre de Dios, de verdad. Y después empezamos a tener relación con él, con la familia, con su esposa y con la congregación. Y los hijos también. Y bueno, y los hijos también. Exactamente. Un gran tiempo nuestra pasada por Congregación Cristiana. Congregación Cristiana. En Santiago de los Caballeros. Ahí en Santiago de los Caballeros, exactamente. Muy agradecidos de ellos. Sí, muy agradecidos. Muy agradecidos de esta familia espiritual. Muy agradecidos de este gran hombre de Dios. Amén. ¿Verdad? Sí, Quien amamos, respetamos y recordamos siempre. Nosotros nos hemos encargado, y hoy por la palabra y por la doctrina y la enseñanza que tenemos, sí, nos hemos encargado siempre de honrarle de manera pública. Nosotros también somos hoy el resultado de lo que un día un hombre vio en nosotros y nos ayudó y nos impulsó. Exacto. Nunca voy a olvidar el día, porque cuando mediante nosotros comenzamos a congregarnos, ¿te recuerdas? Llegó un momento que también vuelve Dios, o llegamos otra vez a otro momento. A otro momento. Porque como que en las cosas de Dios siempre llegamos a un punto, Sí, donde sí. un punto de inflexión donde hay que tomar rumbos distintos. Exacto. Por lo menos lo que yo comprendo y entiendo, o nuestra vivencia, nuestra experiencia ha sido así. Es así. Hoy nosotros estamos otra vez en un punto de inflexión. Es increíble, pero increíble, pero muy cierto. Sí. Y ahí también uno puede, digamos, respaldar esto con una palabra bíblica, porque Dios es un Dios, no es estacionario. Exacto.
no es estacionario. Dios no está en un solo lugar. Estamos constantemente en un movimiento y en una progresión, en un avance, en un conquistar, en un hacer. Y eso viene ahora a mi memoria, porque nosotros en eso estamos hoy mismo. Y cuando pasó esto, estando nosotros en República Dominicana, llegó un momento en que de pronto se puso la carga ahora por Chile. ¿Y por qué se puso la carga por Chile y nuestro pueblo? Porque en realidad nosotros estábamos teniendo momentos tan gloriosos con Dios, con el cuerpo de Cristo. Estábamos nosotros experimentando tantas cosas maravillosas, tanta presencia de Dios, tanto mover de Dios. ¿Cuánto milagro no vimos por manos de este hombre de Dios? ¿Cuánto milagro no vimos? ¿Cuánta manifestación no vimos? Fue un tiempo glorioso y extraordinario. Pero eso mismo nos llevó a clamar, me llevó a clamar, a pedir, de que yo sentía que eso mismo podía llegar a mi gente ahora, a mi pueblo, a mi familia. Y comencé a clamar por eso. Y yo te hice participante de este deseo y los juntos empezamos a orar si es que eso era de Dios, cuando inclusive otra vez, y esto también voy a hacer mención de esto porque es importante, cuando este mover comienza a manifestarse, otra vez nosotros ya estábamos estables, habíamos sido prosperados, éramos dueños de una rentacar, habíamos sido dueños de un supermercado en el mismo pueblo, estábamos construyendo un edificio, teníamos nuestra casa, cosa que no teníamos que volver a pagar en la vida, nada, ni una mensualidad, ni una hipoteca, ni un arriendo, ni nada, porque era nuestra propiedad, una gran propiedad, era una tarea de casa prácticamente, con todas las comodidades que nosotras como mujeres podríamos querer y hijos tener, porque teníamos espacio, teníamos la playa a 5 minutos, teníamos muchos beneficios, y personas también, hay gente que nos amaba, había paz, había reposo, o sea, estamos como digamos en la cúspide de lo que otros tal vez desearan, inclusive algunos buscan, hasta el día de hoy buscan. Y nosotros estábamos otra vez en esa plenitud cuando empezó esta inquietud por Chile ahora. Claro, pero también para no dejar pasar, también hubo un proceso por muchos años. También hubo un proceso por muchos años en República Dominicana, ¿cierto? Y obviamente después de todos esos años, los 2 últimos años, diríamos 2 últimos años fueron de paz, de reposo, porque también fue un acomodarse, fue un ajustarse, pero siempre estuvimos viendo al Señor obrar, ¿cierto?, a favor nuestro. En medio de las circunstancias, de lo alto, de los bajos, todo eso, el Señor siempre nos guardó, nos cuidó, hasta que llegó ese bendito día también de venirnos para Chile, ¿no? Eso claro, también es una también cosa es otro testimonio. Otro testimonio grande. Exacto. Es una historia también que no puede dejar de ser contada. Es un vivir y un experimentar a Dios de maneras extraordinarias. Pero como el podcast no tiene que durar tanto. La verdad que esto es una instancia para dejarles invitados a escuchar. Tal vez todavía la segunda parte recién de algo que ni siquiera ha empezado del todo, porque si nosotros lo hiciéramos ahora, ¿verdad?, terminaríamos muy tarde esta noche, porque nosotros tenemos muchas cosas que contar, mucho que testificar, mucho que decir, demasiadas cosas que decir. En medio de todo esto, nosotros sabemos que no solamente vamos a ir ministrando por medio de nuestro testimonio, sino que también vamos a ir edificando, vamos a ir enseñando, vamos a ir instruyendo, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra vivencia, ¿verdad? No queremos que piense o vaya a pensar de que hay alguna intención de solamente, de a lo mejor sentirnos con un derecho a una enseñanza o darle esto, sino que creemos que mediante nuestra vida y nuestra experiencia es lo que nos ha sucedido a nosotros. Usted puede ser bendecido, como nosotros también somos bendecidos al contarlo, porque esto lo podríamos contar 100 veces más y las 100 veces más nos ministra nuestra propia vida y el saber y reconocer
de que Dios hasta este día jamás nos ha dejado, jamás nos ha desamparado. Él ha sido un muy buen padre, siempre ha estado con nosotros y nosotros siempre hemos estado con Él. Ha sido un caminar y bueno, mucho por contar, pues Sí, entonces sí. podríamos dejarlo Yo creo- invitado sí. para la segunda parte Sí. y donde a lo mejor podemos ir abordando justamente esto que tiene que ver con el hombre de Dios. Sí, tú sabes También. que es tan importante, hemos dicho tanto, de que todo tiene un respaldo bíblico a todas las cosas que se han ido mencionando. Y bueno, eh, cuando tocamos la parte, ¿cierto?, del apóstol Lucas, un tremendo padre, un tremendo hombre de Dios, creo que va a ser muy importante también, ¿no?, de dar a conocer la importancia de ese hombre, ¿cierto?, de ese hombre que necesitamos nosotros y todos necesitan encontrarse con ese hombre, con ese padre, para ser llevados al cumplimiento de los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Efectivamente. Sí, así Eso que, que bueno. por eso decía que podríamos abordarlo ya en esta segunda parte Sí. y cómo ha sido el proceso a partir de eso. ¿Por qué llegamos a Chile? Porque llegamos a Y Chile, a través sí, de todos los- quién o sea, llegamos a Chile sí. y cómo fuimos llamados al ministerio estando ya acá en Chile. Entonces, eso lo podemos dejar para la segunda parte de este podcast y le dejamos desde ya invitados. Agradecemos a toda la audiencia. También agradecemos a nuestro equipo de trabajo que está aquí detrás, asistiéndonos con todo esto que se requiere para llevar a cabo estas grabaciones. Creemos que van a ser momentos bastante edificantes y por eso desde ya le adelanto que el próximo capítulo va a ser la continuación de toda esta vivencia en Chile y también de lo que significa un padre en este caminar, la importancia, eso es lo que más o menos pretenderíamos abordar, Dios mediante, porque también puede pasar otra cosa, puede ser que el Señor y el Espíritu nos guíe a otro lugar, a otra enseñanza, pero sí vamos a tocarla, Ya- sí la vamos a abordar de ya todas maneras. comenzamos. Exactamente. Ya comenzamos y bueno, Entonces, esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos ustedes y para nosotros igual, porque nos recordamos de todo esta gran labor, ¿cierto? Esta obra que el Señor ha hecho con nosotros. Bueno, la palabra dice que nunca nos debemos olvidar de donde el Señor, ¿cierto?, nos sacó. Por lo tanto, creo que a lo mejor tú también te estás recordando hoy de un tiempo de los que tú has vivido con el Señor, a lo mejor te habías olvidado. Y yo creo que es un muy buen tiempo hoy para recordarse de todo lo maravilloso que ha sido el Señor con todos nosotros. Entonces, bueno, para ir concluyendo ya, pastor, le invito a que demos las gracias. Vamos a orar, hagamos una Sí, pequeña, oremos. corta oración. Sí, por supuesto. Sin embargo, les invito a suscribirse. Vamos a estar compartiéndole el link cuando llegue el link a sus manos de este podcast. Usted se suscriba, deje sus comentarios, síganos en redes sociales. Queremos conocer también más de usted. Posiblemente en algún momento hagamos un live. Posiblemente quiere decirnos algo. Nos puede ubicar, ¿verdad?, a través de las redes sociales, por la mensajería privada, a nuestro número de WhatsApp, que también lo encuentra usted en nuestra página de Touch the Nation o Ministerio TTN Ministries, creo que está en Facebook, nos encuentra de esa forma, o también de manera individual a nosotros en nuestra mensajería nos puede escribir. Ya en la segunda grabación yo creo que le vamos a estar compartiendo todavía más información, pero deje sus comentarios y suscríbase para que cada vez que salga el próximo podcast al aire usted esté siempre atento a este nuevo mensaje o esta nueva conversación que mi esposo y yo tendremos. Así es. que, ¿qué tal si ¿Nos despedimos? oramos? Nos Oremos. despedimos. Les bendecimos y que tengan un día extraordinario. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche, Padre, por todo este nuevo comienzo, este gran desafío que hoy estamos de nuevo emprendiendo para dar a conocer todo lo que tú has hecho, Señor, con nosotros. Esperamos que esto sea de bendición, Señor, para muchos
aquellos que vayan a escuchar estos mensajes, este testimonio, esta experiencia de todo lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Gracias te damos. Gracias, Señor, te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Nos vemos en la próxima. Nos Oímos en la vemos. próxima. Chao, chao. Bye.